Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Saludamos a esta hora al doctor Luis Gilberto Murillo, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, ex canciller de la República. Doctor Murillo, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. A usted muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar acá. Usted, con su audiencia. Muchas gracias, doctor Murillo. Su conclusión de lo que vimos ayer. Bueno, yo lo que he dicho, es un gran triunfo para Colombia, de la diplomacia colombiana, independientemente del gobierno, de sus orientaciones políticas, de ciclos ideológicos. Creo que el resultado superó las expectativas. Yo había dicho que el solo hecho de que la reunión que iba a ser tensa transcurriera en un ambiente que llevara a definir una agenda y a establecer una comisión bilateral que trabajara los temas técnicos y que quedaran en buenos términos, era ya un muy buen resultado. Pero usted vio el ambiente, los elogios, había mucha disposición. Ahí siempre es importante, Luis Carlos, que se pueda hacer o tener voluntad política de dialogar, y es a través del diálogo que se llegan a estos acuerdos. Se debe evitar siempre la provocación, siempre hay que buscar los puntos donde hay coincidencias, y creo que eso salió muy bien. Sí. Doctor Murillo, ¿cuáles son los verdaderos acuerdos que se hicieron en esa reunión? Bueno, yo no conozco la verdad, yo simplemente he estado observando. Algunas personas en Washington me pidieron opiniones, yo las di, republicanos, demócratas, gente de centros de pensamiento, pero habían temas y que salieron a la luz en lo que se ha podido leer entre líneas. Obviamente lo que tiene que ver con narcotráfico y lucha contra el terrorismo, es decir, seguridad, los temas relacionados con la estabilidad y la reconstrucción y digamos, tránsito a la democracia en Venezuela, y ahí hay unas oportunidades para Colombia. Se vio que el tema energético estuvo, hay una intersección con asuntos de inversión y de comercio, y además, sabe que muy importante varias cosas que me llamaron la atención, Luis Carlos. La primera, la apreciación del presidente Trump sobre las sanciones, y la segunda, lo relacionado con la sustitución de economías ilícitas y cultivos. Ahí se abrió una conversación, porque sí, al parecer había falta de información o no había llegado la información con datos concretos. Yo creo que ahí el embajador Daniel García Peña y todo su equipo, y también el embajador John McNamara, hicieron un trabajo muy importante con sus cancillerías de hablar con cifras, con datos, con resultados, y enmarcar eso en esos resultados. Creo que fue importante. Y lo de fronteras, Luis Carlos, es decir, hablar de realmente estabilizar la frontera con Venezuela, la mediación del presidente Trump para superar la crisis con Ecuador y la crisis en la frontera. Y yo creo que ahí van a salir algunos espacios tripartitas, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Estados Unidos. Tú recuerdas que teníamos ese tipo de mecanismos cuando la dificultad en la frontera con Panamá. Y lo otro, que me pareció muy importante, las mesas de trabajo, o sea, reactivar los grupos de trabajo bilateral, que son muy importantes para el diálogo técnico, ir avanzando en la cooperación militar, en inteligencia, la policial, la judicial. Doctor Murillo, usted que ha tenido esta experiencia, que lo conoce muy bien, no solamente en este gobierno, sino en otros, ante la ausencia de acuerdos reales y tangibles, ¿estamos celebrando simplemente que las cosas no se hubieran puesto peor? No, yo creo, yo lo veo de manera distinta, porque hay que mirar el punto de partida. Mucha gente empezó a trabajar para que realmente se superara el ambiente tan tenso y de
conflicto y de disputas que se habían dicho de todos los presidentes, entre otras cosas, y se veía este escenario imposible. Aunque algunos le apostaron a lo contrario, ahí hubo mucho cizañero de un lado para que eso saliera mal, y del otro mucho agitador, que antiimperialismo, etcétera, para que saliera mal. Y muchos le apostamos a que tenía que salir bien. Lo primero, la llamada, que parecía algo imposible y se dio. Y lo segundo, una reunión de estas que, es que, Luis Carlos, los sui generis de esto, es un país que ha sido certificado, que en esa certificación lo ubica como un país al lado de lo que se denomina parias. Un presidente sin la visa y en la lista de OFAC y algunos de sus familiares, y que sea invitado a la Casa Blanca a dialogar con el presidente de los Estados Unidos en cualquier escenario, es sui generis. Eso se da en este nuevo ambiente de las relaciones internacionales y lo que pasa en el hemisferio. Llega allí, lo más importante, vuelvo y te insisto, era definir una agenda, salir en buenos términos para que se trabaje esa agenda en estos 5 o 6 meses que tiene el gobierno, para que deje ya algo enrutado para un nuevo gobierno. Y lo otro, que se acabó ese mito que estaban usando en campaña. Yo siempre me puse a que utilicen esta relación que es tan importante. Tú lo sabes porque tú conoces muy bien esta relación, la importancia de esta relación, que la utilicen para fines electorales. Entonces, mira que hoy queda claro que el gobierno de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump, está dispuesta a trabajar con el gobierno que los colombianos elijan de manera democrática. Y allí las garantías electorales son supremamente importantes. Sí. Las misiones electorales de Europa, las misiones electorales de la OEA, todo el contexto internacional, pero también las nacionales. Y muy clave, porque la seguridad para las elecciones ya se va a tener un trabajo conjunto de cooperación con los Estados Unidos, que es clave. Permítame partir esto en dos porque lo que está diciendo es muy importante. La primera parte, doctor Murillo, es, de nuevo, estamos celebrando el hecho de que Gustavo Petro haga lo que debió hacer desde el principio, y es tener una relación cordial, no abrupta, no en medio de los insultos, va, pone la cara, se comporta como se debería comportar. ¿Estamos celebrando que Petro se comporte como se debería comportar un jefe de Estado? ¿Es eso? No, yo creo que estamos celebrando inclusive que esto tiene impacto regional y aún lo están observando a nivel mundial, es cómo realmente, frente a grandes diferencias de estos presidentes que se han hecho, sí hay espacios para llegar a acuerdos, porque si tú revisas, obviamente, mira que... Para trabajar en acuerdos, Clinton, porque no llegamos a ninguno, doctor Murillo. No, sí hay acuerdos. ¿Sí? Mira, sí, yo sí, lo que he escuchado de ambos lados hay acuerdos. Pero mira, Hillary Clinton acaba de escribir un libro bien interesante donde dice que en política internacional, en diplomacia, no tenía mucho en cuenta las emociones de los líderes y el papel de los asesores. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces tú estás frente a dos líderes con convicciones muy fuertes, con una manera de operar muy similar y además que su manera de actuar es casi que de choque y pueden llegar a acuerdos. Ahí hay una enseñanza. Claro que ha podido hacerse antes. Tú recuerdas, Luis Carlos, que cuando nosotros negociamos ese domingo de pesadilla hace un año, teníamos la voluntad con Mauricio Claver Clarón de negociar y dejamos una ruta de trabajo constructivo que Daniel García Peña empezó a implementar. No hemos debido llegar a esta situación, claro. Esto se ha debido manejar de manera distinta, sin la diplomacia de las redes sociales, sin los ruidos a esta relación. Esta relación se cuida con sensatez, bajándole el ruido. Ese fue un error. Se cometió ese error. No hemos debido llegar acá. Pero llegamos, es una realidad. Pero también es una realidad que los dos países y los dos presidentes fueron capaces de superarlo. Porque esto nos ha podido llevar a un abismo donde no teníamos nosotros inclusive la magnitud de las consecuencias y el impacto que esto pueda tener. Dos ejemplos, te voy a dar dos ejemplos puntuales. El primero, y tú lo conoces muy bien, mira, esto afecta a gente de carne y hueso. Solo en lo comercial, la gente cree que son los grandes empresarios. No, los pequeños, mira, el aguacate Hass que se exporta en cantidades para el Super Bowl.
ahí hay familias detrás de carne y hueso. O las flores para San Valentín. Solo parte de esos dos ejemplos que a veces la gente no tiene. Sí. Esta relación es muy importante y no se puede jugar con ella ningún presidente. Y eso está clarísimo. Lo que se logra en esta reunión es que las cosas no se deterioren más. Y eso lo han logrado ustedes y eso hay que reconocerlo, que eso ha sido por usted, que ha sido por el doctor García Peña, que han trabajado desde el día 1 que se rompieron estas relaciones y han estado en su peor lugar. En este momento no es que estén mejorando. Mi interpretación, y quiero verla, y por eso lo tengo usted acá, es, ¿no será que fuimos a que nos leyeran la matrícula condicional leída con una cosa que usted entiende muy bien, porque también ha vivido acá en Estados Unidos durante mucho tiempo, y es las maneras? En Estados Unidos los diplomáticos tienen maneras, incluso Donald Trump tiene maneras, buenas maneras. ¿No será que nos leyeron la matrícula condicional, recibieron a Gustavo Petro? Y la matrícula condicional en 3 puntos. Una que usted esgrime como argumento hace un instante, y es: dejen que las elecciones sean limpias y transparentes. Cosa que no es un tema menor en Colombia, cuando ha habido denuncias de ingresos de dineros del narcotráfico, de injerencia de Venezuela, de dineros que vienen de Rusia, etcétera, en las elecciones anteriores. Ese no es un tema menor. 2, ¿cuál es la colaboración que vamos a tener con Venezuela? Y 3, un compromiso con la lucha contra el narcotráfico, que es la bandera que tiene Estados Unidos. Entonces, mi pregunta en resumen acá, doctor Murillo, es: ¿no será que esto fue una lectura de la matrícula condicional en buen tenor, pero matrícula condicional? No, yo creo que llegaron a acuerdos. Primer acuerdo, tengamos un diagnóstico común de lo que está pasando. La situación en Colombia de seguridad, de el estado del narcotráfico nos afecta a ambos. Pongámonos de acuerdo allí. Y mira que hubo varios acuerdos. El primero, tenemos que colaborar con nuestra fuerza pública para poder estabilizar fronteras, luchar contra el terrorismo y luchar contra el narcotráfico. Pero además con un abordaje distinto. Lo que he escuchado es, obviamente, que se le dé un espacio muy importante a la sustitución de cultivos, la oportunidad que tienen los campesinos. Hay un cambio de enfoque de Estados Unidos escuchando a Colombia, dialogando. Y lo otro, que es muy importante en lucha contra el narcotráfico, el énfasis también en lavado de activos y los grandes capos que pueden estar alrededor del mundo. Eso es importante porque va a haber acuerdo en cuáles son los objetivos de valor, no de los que considera simplemente el gobierno colombiano o el de Estados Unidos, sino de manera conjunta. Y en elecciones siempre hay preocupación o de que no se den las garantías o que hay interferencia también de los Estados Unidos, y se logró, no se ha dicho abiertamente, pero yo asumo que allí se habló de que, mire, vamos a garantizar unas elecciones que se den tranquilas, en paz, que es el propósito de ambos. Entonces, esos son acuerdos muy importantes, porque recuerda que hasta hace poco esto se consideraba un escenario imposible, y lo que íbamos a tener era una relación muy tensa que no beneficiaba a nadie ni a ninguno de estos procesos al cierre de un gobierno en Colombia. Pues, doctor Murillo, como siempre, agradecemos muchísimo su perspectiva, la posibilidad de hablar y de contrastar puntos que probablemente son diferentes, pero aprecio mucho su tiempo y las ganas que tiene de podernos explicar acá en Colombia. Le agradezco mucho, doctor Murillo, le mando un abrazo, espero verlo pronto. Igualmente, Luis Carlos. Feliz día. Gracias. El doctor Luis Gilberto Murillo, ex canciller, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, acá en Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.